Dios les bendiga, amados hermanos, la paz del Señor sea con todos nosotros en esta hora. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios al día de hoy para darle la gloria a nuestro Padre Celestial, que sea el Espíritu Santo hablándonos a través de la palabra de Dios. Le pedimos a nuestro Padre Celestial que bendiga, Señor, bendícenos en esta hora. Danos entendimiento, Padre, sea reprendido todo espíritu de las tinieblas, Señor. Toca nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, para que tu palabra, Señor, puedas darnos entendimiento. Padre, abre nuestros corazones a ti, te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Bien, amados hermanos, vamos a estar leyendo la palabra al día de hoy en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo aproximadamente desde el verso 13, gloria a Dios, verso 13, donde nos cuenta la escritura del capítulo 16. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Bien, amados hermanos, en esta parte, en esta escena podemos ver que no estaban reunidos para la oración en el templo, no estaban en la sinagoga, sino estaban en un lugar reunidos ahí cerca del río, donde solían, dice, ir para orar, donde solían estar para la oración, y allí se sentaron y empezaron a hablar del Señor a aquellas personas que se habían reunido, las mujeres que se habían reunido. Entonces, dice, vino a ellos una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura. Aquí vemos el primer personaje de esta historia, Lidia, la mujer vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios. Era una persona que amaba a Dios. Estaba oyendo, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea que la obra de Dios estaba sobre el corazón de aquella mujer. ¿Por qué? Porque ella adoraba a Dios, amaba a Dios. Era una mujer esforzada, una mujer trabajadora, era una vendedora. Ahí vemos lo que dice la palabra. Era una vendedora, una mujer trabajadora, una mujer esforzada que adoraba a Dios. No, no estaba lejos, sino que se había acercado también para la oración, allí cerca del río. Entonces ella se puso atentamente a escuchar lo que Pablo decía, la predicación de la palabra de Dios. No se quería perder detalle, quería recibir la edificación que venía a través del siervo de Dios. Quería recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el detalle era que ella adoraba a Dios. Gloria al Señor, y esos son los adoradores que Dios busca. Verdaderos adoradores que le adoren a Dios en espíritu y en verdad son los adoradores que Dios busca. Aquellos que tienen hambre de su palabra. Entonces dice que fue bautizada ella y su familia. Y le rogaba a Pablo diciendo que si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, dice, y nos obligó a quedarnos. Ahí vemos entonces que otra característica, aparte de ser una mujer esforzada y trabajadora, también era adoradora de Dios, pero dice la escritura que era fiel a Dios. Por lo tanto, como tenía esas características de una verdadera sierva de Dios, esforzada, que ama a Dios, que escucha la palabra, y también era fiel a Dios. Por lo tanto, ella les dio hospedaje a los siervos del Señor. Vemos que tenía un corazón amplio, generoso, un corazón que ofrendaba y que también demostraba amor hacia los siervos del Señor. Características que solamente se ven al día de hoy, amados hermanos, en los verdaderos
hijos del Señor, tienen amor de Dios por los siervos de Dios, tienen respeto por los siervos de Dios, escuchan la palabra que Dios les da a través de los verdaderos siervos del Señor. Gloria al Señor. Vemos fidelidad a Dios, pero amor hacia sus hermanos. Gloria al Señor. Vemos estas características. Es muy bueno reconocer a los que nos presiden en el Señor, dice la palabra de Dios. Reconocer a los siervos de Dios, tener ese respeto hacia los verdaderos siervos del Señor. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver otro personaje, que ese también estaba allí en ese lugar, dice. Entonces dice, en el día de reposo, recordemos que estábamos en un día de reposo, pero parece que varias veces más que fueron también allí a la oración, se presentó también una muchacha. Esa muchacha tenía una característica. Según nos cuenta la Escritura, dice en el verso 16 que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, o sea, también a los que lo acompañaban a Pablo, los estaba siguiendo todo el tiempo, pero daba voces detrás de ellos, llamando allí la atención. Parece que la que tenía un mensaje que decir a todos los oyentes era esta muchacha. Estaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Dice, así dice la Escritura. Estos son siervos de Dios Altísimo. Dice, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. O sea, muchos días, más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, en este otro personaje, esta otra mujer del mensaje del día de hoy, ella vemos que, a diferencia de la otra que era adoradora de Dios, esta tenía un espíritu diferente. Era un espíritu diferente, un espíritu que no provenía de Dios. Sin embargo, tal vez los que la estaban escuchando no sabemos qué podía pensar, pero vemos que allí nadie reprendió a esa mujer, a pesar de que Pablo no estaba solo. Pablo también estaba con otros hermanos allí, nadie reprendió. Todos allí la oyeron que daba voces y voces y voces, pero nadie dijo nada. Así pasa el día de hoy. Hay muchos profetas por ahí que se dicen profetas y profetizan, y son pocos los que abren la boca para decir, cuidado, ese espíritu no es de Dios. Así no habla el Espíritu Santo, así no está hablando Dios. Dice que Pablo se incomodó, que Pablo se sintió incómodo, desagradado. Dice más, él se desagradó. Y entonces reprendió al espíritu de aquella muchacha y salió en aquella misma hora. Así nos cuenta la Escritura. Vemos que Pablo, por estas circunstancias, por esta circunstancia que aconteció, fue llevado, fue prendido, fue apresado, fue maltratado, fue golpeado, sus ropas fueron rotas, la de él, las de Silas también. Dice que se agolpó el pueblo, también se volvieron contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberle azotado mucho, dice, vea que dice mucho azote, los echaron en la cárcel. Estarían todos hinchados, todos lastimados, sangrando. Entonces le dijeron al carcelero que los guardase con mucha seguridad, el cual recibió ese mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies con cepo. Pero a medianoche, ahí Pablo y Silas cantaban himnos y oraban y cantaban himnos, como diciendo,
nosotros sabemos que estamos sirviendo a Dios. Y aunque todos nos acusen y nos condenen y nos agredan y nos insulten, nosotros estamos sirviendo a Dios. Y al ver la fidelidad de aquellos siervos de Dios, no se pusieron a quejarse, no se pusieron a decir, mira Señor, que estamos defendiendo tu nombre y por causa de defender tu nombre, mira todo lo que nos está pasando. No, no se quejaban. Ellos oraban y cantaban himnos a Dios y todos los presos los oían. Eran testimonio, aún en medio de las circunstancias adversas, de que ellos eran verdaderos siervos de Dios y aún en circunstancias de adversidad seguían adorando y alabando al Señor. Entonces dice que de repente sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se empezaron a sacudir. Vayan pensando ustedes qué estruendo, qué terremoto, que empezó a moverse todo y al instante, dice, al instante, inmediatamente, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, se soltaron. ¿Por qué? Porque Dios está con sus verdaderos siervos, aleluya, y no tenemos que temer de hablar la verdad. Cuando vemos que algo no es de Dios, no es de Dios, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de lo que es de Dios. Las cosas de Dios son limpias, son santas y tienen el sello del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquello que estaba haciendo aquella muchacha no tenía el sello del Espíritu Santo, no tenía esa confirmación que da el Espíritu Santo a nuestro espíritu de que es Dios hablando. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que Dios está hablando. Gloria al Señor. No te queda duda de que es el Espíritu de Dios hablando. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios te invade de una manera tan impresionante, hermano, cuando es la presencia de Dios, que no te quedan dudas de que es Dios glorificándose, Dios confirmando esa palabra traída. Pero aquella muchacha no fue confirmada, por lo tanto, fue reprendido ese espíritu de adivinación. Así al día de hoy, amados hermanos, pasa exactamente igual. Al día de hoy, hermanos, muchos falsos profetas han salido por el mundo que si fuera posible engañarían aún a los escogidos de Dios. Recuerdo en cierta oportunidad, contaré un pequeño testimonio, gloria al Señor, que el Señor, aleluya, había una muchacha, también como en esta oportunidad, había una muchacha que había venido al grupo que estábamos con un pastor, que era el pastor Ricardo, y cierta desconfianza, amados hermanos, de que no era de Dios. Yo sentía en mi espíritu, primero, hablaba lo mismo, decía, no, también Dios a mí me dio testimonio, igual que a usted de la falda, también de la ropa que tengo que vestir, y es el Espíritu Santo que me está hablando, es el Espíritu Santo, y yo oro, y el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo. Pero en un momento, amados hermanos, el Espíritu Santo me empezó a dar testimonio de que no era Él, de que no era Él. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de confusión, dice la palabra de Dios. Primera cosa. Dios no es Dios de desorden. También dice eso, que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. El Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu. Aquella mujer estaba haciendo tremendo desorden con aquella gritería que estaba diciendo detrás de los siervos, como haciéndole eco del mensaje que estaba trayendo Pablo. Ella de atrás iba gritando, estos son los siervos de Dios, los siervos de Dios, los siervos de Dios, profetizando, haciendo que profetizaba arriba como que era una verdadera sierva de Dios, pero el Señor sacó a luz que ese espíritu no era de Dios. Así también pasó en aquella oportunidad. Esa muchacha estaba dando mensajes y profetizaba hasta fechas de cosas que iban a acontecer y tales cosas. El Señor la sacó a la luz de que no era de Dios. Y
le dije, hermana, arrepiéntase, busque al Señor porque no es de Dios lo que está hablando, le dije. Mire, le voy a decir por qué no es de Dios. Por esto y por esto le dije varias cosas que veía en sus, entre comillas, profecías que no eran más que el mensaje del mismo diablo. El diablo. Y Dios permite muchas veces esos profetas de mentira para probar a los siervos y a los hijos de Dios, a ver si nosotros estamos atentos. Y a veces, hermanos, realmente he estado durmiendo, les digo la verdad, y a veces he sido engañada por esos falsos profetas que se dicen de Dios, pero mezclan un poco de verdad y un poco de mentira, un poco de su carne y otro poco con la palabra, todo entreverado, y te dan esa mezcla que tú no sabes. Pero si buscas al Espíritu Santo y buscas al Señor en oración y lo buscas de todo tu corazón, el Señor va a confirmarte si es de Dios o no es de Dios. Por algo dice la palabra de Dios que tenemos que preguntarle al Señor, que dice que profeticen 2 o 3, pero que profeticen, pero que otros examinen a ver si eso es de Dios o no es de Dios. O sea, Dios dice, sí, pueden profetizar, pero dice, examinen a ver si eso es de Dios, juzguen esa tal profecía a ver si eso es de Dios o no es de Dios. Señor nos manda a juzgar la profecía para saber si eso es de Dios. No es que tú vas a creer todo lo que te digan, todas las profecías que te traigan, todo va para adentro. Veo que hay personas que escuchan y embuchan, y escuchan y embuchan. Pues hay que leer Primera de Corintios, en el capítulo 14, que dice, 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Hay que juzgar la tal profecía, dice el Señor. Que no creáis a todo espíritu, nos dice Primera de Juan, capítulo 4, sino probad a los espíritus. Tenés que probarlo. A ver, ¿cómo lo vas a probar? Con la escritura y pedirle al Espíritu Santo confirmación para ver si son de Dios, porque no está confirmado todavía si es de Dios ese espíritu o no es de Dios. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así dice la palabra de Dios. Y esa joven, esa hermana, se terminó endemoniando por estar imitando la voz de Dios, diciendo, yo soy Dios que hablo. Se endemonió. Totalmente se endemonió. Y después pasó un proceso bien duro y bien difícil, un proceso médico. ¿Por qué? Porque estaba jugando con los dos, a que era el profeta, a que era de Dios, y publicaba sus profecías por internet. Y eran falsas profecías para hacer errar. El enemigo se le había metido. ¿Por qué? Porque a veces las personas todavía no están prontas, no están santificadas, no están limpias, ya se creen que saben todo, ya no se dejan ayudar, ya no piden consejo, no piden ayuda, ya se creen sabios en su propia opinión y terminan siendo engañados por el enemigo. Gloria al Señor. Amados hermanos, tú recibes un sueño, tú recibes una revelación, recibes una palabra, comunica de todo el que te adoctrina. Busca consejo, dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Busca personas sabias que estén llenas del Espíritu Santo, que tengan relación con Dios, que estén en comunicación con Dios, que anden en la santidad con Dios. Y busca a Dios de todo tu corazón. ¿Para qué? Para no ser avergonzado. Que estés diciendo algo que Dios no te ha dicho. Estés diciendo algo que Dios no te dijo. Tienes que tener la confirmación. Y eso lleva un tiempo de conocer la palabra de Dios, porque Dios no levanta gente neófita, gente que no sabe la Biblia, no conoce la Escritura. Tienes que leer la Biblia, tienes que leer la Escritura
para saber si eso es de Dios. Todo tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Porque el diablo va a tratar de engañar. Trató de engañar a nuestro Señor. A nuestro Señor lo trató de engañar. ¿Cómo es posible que nosotros nos creamos que nosotros todo lo podemos? No. Cuidado con eso, porque ahí ya hay orgullo, ya hay soberbia, ya hay altivez. Hermanos, tengamos cuidado. Como le dijo Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así dice la Escritura. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Somos seres humanos, podemos tener un margen de error, pero para eso necesitamos a nuestros hermanos que también nos pueden dar un buen consejo en la Escritura. Hermano, no como dijo Pablo, que ya lo haya alcanzado, no. Nosotros debemos consultar a Dios, al Espíritu Santo y también pedir apoyo a nuestros hermanos. Amados hermanos, yo les pido apoyo a mis hermanos, les pido apoyo a mi hermana, a mi hermano y a mi hermano Juan Carlos. Siempre le estoy diciendo, hermano, mire esta palabra, mire esto acá, a ver qué le parece acá y así, consultando, porque no sabemos todo, hermano. Para pedirle al Señor, Señor, confírmame, usa tu siervo, usa tu sierva, Señor. Usa tus siervos, Señor, para confirmarme. Si esto es así, Padre Santo, te lo pido en el nombre de Jesús. Ser humilde y saber que tu hermano, tu hermana, que tiene más años que tú en el Señor, te puede tender esa mano. Ser humilde, manso. Porque ya cuando la persona no tiene mansedumbre, no tiene humildad, no tiene sumisión, no tiene sujeción, ya directamente el Espíritu de Dios no se está moviendo en esa persona. Hay orgullo y arrogancia. ¿Por qué se aparta? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué no trae todo a la luz? Porque sus obras son malas, porque no hay claridad en sus hechos, ni en sus caminos. Así dice la palabra de Dios, allí en San Juan 3. Dice, no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas porque no son hechas en Dios. Porque el que hace sus obras en Dios no tiene ningún problema en traer a la luz para que esa profecía sea juzgada por la palabra de Dios, sea juzgada por el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, tengamos cuidado cuando recibimos revelaciones, recibimos un sueño, Señor, ¿esto es tuyo? A mí, hermano, muchas hermanas me consultan en privado. ¿Para qué? Para no ser avergonzados en público. Mis hermanas, esta palabra la recibí. ¿Y usted se cree que yo me creo que me la sé todo? No, yo voy y consulto al siervo del Señor, al pastor Juan Carlos. Le digo, hermano, ¿usted qué le parece? ¿A usted qué le parece? Órele al Señor. O sea, no creernos que no sabemos todo, hermano. Hay profetas y profetisas que se creen que saben más que su pastor y ya no consultan a nadie, andan por su lado. Ya como que, son profetas, parece que tienen el pecho hinchado, ya parece que están de pecho levantado. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso cuando dice la palabra de Dios, someteos los unos a los otros en el amor de Cristo? Si andamos en humildad y andamos en mansedumbre, ahí está el Espíritu de Dios. Pero donde ya andamos con orgullo, que creemos que no sabemos todo, que no queremos que nadie nos diga nada, que no queremos ser ordenados en el camino del Señor, ahí es peligroso, amados hermanos. Dice que nadie se crea más que el otro, sino que tengamos a nuestro hermano en estima, como mejor que yo. Así me dice la palabra. Someteos unos a los otros en el amor de Cristo. Cumplida así la ley de Cristo, en el amor de Dios. Aquí vemos lo que le aconteció a una
que tenía un espíritu de adivinación. Sin embargo, lo que estaba diciendo no era ninguna mentira. Estaba diciendo, son los siervos de Dios, son siervos del Dios Altísimo, están trayendo el mensaje de Dios. No estaba diciendo ninguna mentira, pero no era el Espíritu Santo, no era el Espíritu de Dios. Debemos examinar todos los espíritus, amados hermanos, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y sabiendo el diablo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran ira sobre la tierra para destruir al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios debe estar despierto, muy despierto, con sus oídos bien abiertos y sus ojos bien alerta. ¿Por qué? Porque si no, hermano, podemos tropezar. Dice la palabra de Dios que un ciego no puede guiar a otro ciego. Pues cuidado cómo estamos andando, amado hermano. Cuidado no sea que nos desviemos, dice. Sin querer nos podemos desviar. Así que, amados hermanos, tengamos en cuenta. Allí el Espíritu de Dios seguía confirmando a los siervos del Señor que Él estaba con ellos a pesar de la adversidad, porque todos se le volvieron en contra. Porque cuando tú descubres al enemigo, de seguro que se te va a venir un ataque fuerte contra tu vida, contra tu ministerio. Pero el Señor te va a defender, el Señor va a sacar la cara por ti. Y Él mismo va a venir un de repente en tu vida que el nombre de Dios va a ser glorificado a pesar de las circunstancias, como le pasó a Pablo y a Sila. Que ellos estaban cantando en el dolor porque estaban muy golpeados, habían sido muy azotados, muy lastimados, y en las condiciones que estaban, atados con cepos en las manos y en los pies, en la cárcel de más adentro. Peor tratado, peor que un reo de los más peores, como que fueran muy peligrosos, maltratados, humillados, pero nunca dejaron de alabar a Dios. Así que tenemos que ser nosotros. A veces, hermanos, hay situaciones, persecuciones que no son físicas, pero son espirituales. El maltrato, el menosprecio, aún de los que se dicen del pueblo, de los que se dicen de Dios, pero no lo son. Porque si fueran de Dios, los amarían, nos amarían. Mas no hay amor. Cuando no hay amor es porque no son de Dios. Si no, estaríamos todos en unidad, pero no se puede estar en unidad con aquellos que andan en apostasía. Tú no te puedes estar uniendo a los que están en apostasía. ¿Por qué? Porque si no ellos te van a arrastrar. Dice la palabra de Dios, conviértanse en ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. A veces hay personas que vienen con falsas doctrinas y quieren que tú te unas a ellos. Pues tú no te puedes unir a ellos. ¿Por qué? Para no recibir tú también el azote. Porque si no, que tú vas a ser cómplice también de sus pecados. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, tú consérvate puro y no participes de pecados ajenos. Al que se quiera torcer, que se tuerza solo. Ahora eso sí, si tú ves que se te está torciendo, pues dile a tu hermano, cuidado, avísale. Dile que hay peligro, que se está torciendo. Cuidado, dile cuidado. Busca a Dios, porque ahí hay algo que no anda bien. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Una palabra de reflexión. Mira estas dos mujeres. ¿Cuál de las dos eres tú? Mira esos dos ejemplos. Mira el ejemplo de Pablo y Sila. Dios defendió a los verdaderos siervos de Él, que a pesar de las circunstancias, ellos dieron la palabra de Dios, a pesar de que todo ese pueblo se le volvió en contra. Bendito sea el Señor, eso para que aprendamos nosotros a no bajar los brazos a pesar de cualquier adversidad, seguir adelante, siempre hablando la verdad, hermano, no para estar acomodado con nadie. ¿Por qué? Porque Pablo, vemos el ejemplo de Pablo y a los hombres que andaban con él, nunca se acomodaron con nadie. Ellos hicieron la obra de Cristo a pesar de que todo se le volviera en contra.
el pueblo entero estaba en contra de ellos, pero ellos siguieron predicando al Cristo que ha resucitado, que vive y que reina para siempre. Gloria a su nombre. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Señor sea contigo. Amén y amén. Sé valiente, da la cara, habla la palabra de Dios, no te calles por nada. Sigue predicando el Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Amén y amén.